Ayer yo estuve con las gremiales de productores de leche. 70% de nuestra leche, que es un lujo del país, sale de la exportación. Bueno, no es posible llegar a la exportación sin costos adecuados. No es posible llegar a la exportación sin una Conaprole acosada, y lo digo con toda responsabilidad, acosada por un gremio que no entiende las mínimas condiciones necesarias de un relacionamiento cooperativo, como debe ser, entre las empresas, para sobrevivir y ganar dinero, porque si no cierran, y a su vez los trabajadores para ganar los mejores salarios posibles y tener estabilidad. Desgraciadamente, este exceso que se vive genera justamente alejamiento de la inversión y alojamiento también del empleo. O sea que es muy grave. Más allá de lo que signifique jurídicamente esta declaración, que es solo una declaración, pero nada más que una declaración, pero nada menos que una declaración, porque lo hace el organismo que nació para la protección de los trabajadores, justamente un organismo internacional que se ha caracterizado por eso. La medida en sí hoy no va a generar una consecuencia sancionatoria hoy, pero todos los agentes económicos, los grandes, los medianos y los pequeños, saben lo que significa esto y saben desgraciadamente lo que ha ocurrido con los excesos de ciertos sectores del sindicalismo. Señora. Una pregunta. Bueno. Se habla extraoficialmente que el ex senador Daniel Bianchi estaría preparándose para incorporarse nuevamente a las filas del Partido Colorado. ¿Qué opinión le merece? El senador Bianchi se fue del Partido Colorado, atravesó por diversas opciones, luego ha afrontado una situación personal y ha sido suspendido, de modo que ni directa ni indirectamente va a incorporarse a Ballistas. El Partido Colorado creo que lo desvinculó, o él se desvinculó de hecho, pero en todo caso cualquier eventual ingreso requeriría pasar por un comité de ética, porque él se alojó, abandonó el partido y se quedó en la banca y nos generó ese problema que es totalmente injusto, porque él tenía dos bancas, una que mal o bien lo había votado Colonia, y la del Senado que no era el resultado de Colonia. Se quedó con las dos, se quedó con las dos. En consecuencia es alguien que hoy está muy lejos nuestro, lo decimos con pesar, lo decimos con dolor, porque lo conocemos de muchos años, pero él hoy no tiene lugar. Doctor, usted mencionó que se había reunido tanto con la CNC como con los empresariales. ¿Cuál es el ambiente que usted ha visto en esos sectores, teniendo en cuenta que en el caso de que cambie el gobierno en el próximo periodo, es uno de los puntos, por lo que usted incluso estuvo poniendo antes, es uno de los puntos a tener en cuenta, a atacar, de pronto a desmontar cosas que están estructuradas en este momento? Con ellos hemos coincidido en la necesidad de preservar y mejorar los consejos de salarios. O sea, como instrumento de diálogo, de acuerdos sobre productividad, hoy esenciales para salir al exterior, etc. Naturalmente partimos de visiones filosóficas y políticas diametralmente opuestas. Predomina en el PCNT una concepción marxista, no solo por su cercanía al frente, sino porque en su seno existen sectores sindicales y dirigentes fundamentales que siguen siendo marxistas y leninistas, o sea, no creen en los valores constitutivos de la República que se definen en su Constitución. Que hoy no estén haciendo una revolución armada, que hoy no estén usando, digamos, la violencia que tanto pagó el país en los años 60 y 70, es apreciable, pero siguen soñando y pensando con esa mentalidad. Entonces actúan en la economía de mercado como si fuera una economía socialista, actúan con esa mentalidad. En una palabra, entran a la cancha de fútbol y juegan con las reglas del básquetbol. Entonces esto es lo que genera este rechinamiento constante. El diálogo, tenemos una larga tradición, hemos estado muchos años en el gobierno, los sindicatos nunca fueron afines al Partido Colorado porque con Pepe Valle creía que no había que contaminar de política a los sindicatos, y él, que estaba haciendo toda la legislación social del país, que nos distinguió como la república más justa, como la de mejor distribución del ingreso
de la historia en toda América Latina, porque eso fuimos y eso somos. Tenemos la tradición, sí, del diálogo con el mundo sindical, del diálogo y de la ley. En los 10 años de gobierno tuvimos encuentros y desencuentros. Lo que sí, nunca dejamos que la legalidad cayera, nunca dejamos que el orden público cayera. El derecho de los gremios, el derecho a respetar el derecho de huelga, el derecho a respetar a la agremiación, no supone violar los derechos de los demás y mucho menos los del Estado. En materia de educación ya sabemos que incluso ya está dibujado un conflicto, porque las gremiales ya se opusieron al proyecto de EDIU 21, al cual en términos generales hemos adherido todos los partidos, más allá de matices de diferencia que pueden haber, pero el enfoque va por ahí, y ya los gremios de la educación desgraciadamente ya están en contra. Confiemos que el diálogo pueda ser fructífero, confiemos que el diálogo pueda superar los dogmas, que la conciencia republicana que pueda existir nos permita transitar con la paz social imprescindible para que podamos recuperar el ritmo del empleo. De todos modos, perdón, A ver, perdón. perdón. La idea nada más. De todos modos, es un tema a tener en cuenta especialmente en el próximo gobierno, en el caso de no ser urgente, por supuesto, y que se suma, digamos, a la realidad general que tiene el país en el aspecto económico, en el aspecto productivo que señalaba anteriormente. Es verdad, es un tema que hoy está prioritariamente en la agenda. ¿Y por qué lo está? Porque hace 1 año y medio, 2 años, quizás 1 año, incluso cuando empezamos a fundar Ballistas, el tema excluyente en todas partes era seguridad. Hoy, en la misma altura que seguridad, en la misma altura de preocupación que seguridad, está el empleo. Y eso es consecuencia de una actividad económica estancada y en muchos aspectos en retroceso. De modo que ese tema entró a las prioridades de la agenda. Señora, allá. Amparada en el artículo 29 de la Constitución de la República que establece la libertad de expresión tanto para los ciudadanos uruguayos nacidos en este país o no, y también para la prensa. ¿Qué postura tendrá usted para esa ley que se acaba de votar días pasados, la ley de medios, en el Parlamento con una mayoría absoluta? Yo sinceramente siento cercenada, limitada la libertad de expresión y creo que eso no le hace bien a un país que se jacta de ser democrático. En el trámite de la ley de medios, todo nuestro partido estuvo en contra. Personalmente estuvimos todos nosotros en discrepancia con esa ley. Votamos en contra, por supuesto. Preveíamos o temíamos que pudieran ocurrir abusos, y los abusos hoy los tenemos a la vista. Hoy uno de los diarios de la jornada informa que hubo 60 cadenas o usos coactivos de los medios de televisión masivos de todo el país por parte del gobierno. Quizás el último episodio de ese comercial tan técnicamente producido en que se recorta la torta con justicia es un típico acto de propaganda. Aparte de que, bajo el noble rótulo de campañas de bien público, se realizaron y se incorporaron numerosos actos y spots publicitarios de la vida del gobierno con clara referencia a una elección frentista. En un momento que hay campaña electoral, más que nunca el gobierno debiera ser cuidadoso de eso. Desgraciadamente hace lo contrario. En el momento en que empieza la campaña electoral, que más neutral debe ser frente a las opiniones ajenas en el uso de los poderes del Estado, desgraciadamente arrecian esas campañas. ¿Cómo toma cuando en materia de derechos humanos se le hace cuestionamiento desde el Frente Amplio por poco avance en su periodo de gobierno? Los cuestionamientos se los hacen a todos, se los hacen a todos los gobiernos. El Frente Amplio está hace 14 años en el gobierno y también hay acusaciones y también hay críticas muy fuertes por no haber podido hacer lo suficiente en el esclarecimiento de esa situación. Nosotros hicimos lo que pudimos en cada uno de nuestros periodos,
El partido hizo todos los esfuerzos que pudo, los hicimos nosotros, en nuestro gobierno, lo hizo el doctor Valle en su gobierno, y lo seguiremos haciendo. También está muy claro que cuando se encara este tema no se suele mirar lo que fue la violación sistemática de los derechos humanos por las acciones de grupos que en los años 60, opuestos radicalmente a la democracia liberal, indujeron al país, o ya arrastraron al país a un conflicto armado, sacaron a las Fuerzas Armadas a la calle, les alfombraron el camino, y las Fuerzas Armadas, después de cumplir su deber, se extramilitaron y también cayeron en la violencia. Y de esas dos violencias nacen todavía muchas de las consecuencias tan difíciles de superar. Es lo que ha pasado en todos los países donde ha habido guerras civiles o situaciones de este tipo. Uno confía en que esto pueda de algún modo cicatrizarse, las heridas siempre van a estar. Pero lo que siempre se puede avanzar, pero para avanzar hay que tener información. Y todos sabemos que la información no ha estado en el grado suficiente. Estos días, este tema ha recrudecido a raíz de un episodio en el cual el gobierno tiene una enorme responsabilidad. Lo digo también con toda claridad y propiedad. El señor Gavazo está condenado por numerosos delitos y es una de las caras más visibles de la dictadura y de la represión ilícita llevada a cabo en aquellos años. Acaba de confesar un delito de un modo horroroso, lo hace en un tribunal de honor. Esos tribunales de honor consultan al comandante en jefe y paralizan la investigación ante la evidencia de un delito. El comandante en jefe les ordena seguir, hacen sus fallos van al ministerio, el Ministerio de Defensa los lleva a la Casa de Gobierno y el presidente firma los tribunales de honor que de algún modo estaban convalidando esa situación. Y digo con toda claridad que eso significaba de algún modo enterrar el tema. Los presidentes no estudiamos todos uno de cada caso de firmas, pero hay casos y cosas, ¿no? Una cosa es votar los viáticos para un viaje oficial o un ascenso de funcionarios que se aconsejan. Otras cosas son episodios de esta naturaleza que nunca pasan desapercibidos y que ese tema todavía va a dar mucho que hablar, porque ahí hay una responsabilidad política incuestionable del gobierno, y luego se verá cuáles son las responsabilidades personales de cada uno. La ley policial es muy clara. El policía es policía todo el día. Es de las pocas personas que puede hacerlo. Hoy mismo estaban analizando en una tertulia matutina que había solo algunos funcionarios obligados a denunciar delitos. Lo mismo que los ciudadanos, que no todos están obligados a denunciar delitos. Entre los que están obligados las 24 horas del día son los policías, porque también están habilitados para actuar. Es más, la necesidad de que tengan un arma a veces es el único modo de defenderse de una represalia, porque ha habido policías muertos en situaciones que son de represalia, que son de venganza. De modo que me parece que ha sido una decisión o una disposición incorrecta. El policía es policía a las 24 horas y muchos de estos ciudadanos de nuestra policía han actuado, yo diría, heroicamente en muchas situaciones en las cuales, no estando ellos en el ejercicio efectivo de la función policial, han enfrentado a delincuentes y algunos han perdido la vida, como ocurrió hace poco en un episodio. Sanguinetti, si gana la interna, como aparentemente va a pasar, ¿va a convocar a Tardi como segundo? La interna es un proceso de democratización. En nuestro partido tenía bastante tradición el dirimir las situaciones internas a través de elecciones. Hoy es obligatorio y es insoslayable. Naturalmente hay que tenerla en cuenta. Hoy no sabemos quiénes vamos a ser mayoría, quiénes vamos a ser minoría. Nosotros estamos convencidos que vamos a ser la mayoría y naturalmente que vamos a buscar, con
con el segundo en ese momento, quien sea, integrar la fórmula. A ver. Hoy se produce justamente un debate entre el candidato Colorado, los candidatos Tagle y Andrade. Usted, por otra parte, bueno, tienen previsto un debate en caso de que gane la interna con Martínez. ¿Cree que esto aporta a lo que es la información de la ciudadanía? ¿Cómo es la posición que tiene con respecto a esto? ¿Y cómo cree que va a quedar funcionado luego el debate? Bueno, muy claro sobre el tema de los debates. Notoriamente tengo 60 años de debate, de modo que en esa materia todo el mundo sabe cuál es nuestra disposición y cuál es nuestro año. Hago 3 reflexiones. La primera, hay gente que está proponiendo los debates obligatorios. No creo que sea bueno. Porque un candidato a la presidencia puede ser un gran experto en economía, en derecho administrativo, en los aspectos sustantivos para ser un buen presidente, y sin embargo no tiene capacidad retórica. No es un buen parlamentario, digamos así, ¿no? Y en consecuencia no hay por qué imponerle que tenga que debatir cuando va a dar ventaja, porque no tiene esa aptitud, no tiene esa facilidad para debatir. O sea, no creo en los debates obligatorios. Segunda cosa, creo sí en la utilidad de los debates voluntarios. He participado toda la vida. Estos días, a raíz de este debate que se va a hacer entre Ernesto Tagle y el dirigente comunista Andrada, a raíz de eso, bueno, recrudecido, y también me han preguntado, y ahí fue que dije, sería muy bueno que quienes con acierto o un error estamos encabezando las encuestas, tengamos un debate. Bueno, el ingeniero Martínez dice que por ahora no, que para adelante sí, y que tiene que ser un debate constructivo. Bueno, los debates son debates, lo constructivo es que se debata. Quien juzga a la ciudadanía, quien mostró mejores condiciones. Y acá le añado un tercer factor. El debate tiene no solo un valor de tipo de conocimiento, de tipo cultural, de tipo información. También importa del punto de vista de lo que significa un presidente de la República. Es muy importante cómo reacciona frente a una emergencia, es muy importante cómo reacciona frente a una acusación injusta que se puede dar en un debate, es muy importante cómo se le ve en el manejo de una situación de este tipo. O sea, la serenidad, la firmeza, las condiciones características de un presidente también se pueden apreciar en un debate. Y de ese modo también es muy útil que exista esta práctica. La última reflexión, sin abusar de ella, porque también nuestra experiencia es que hemos pasado de debates a cada minuto a ningún debate. Y en la época que teníamos un debate a cada minuto, de algún modo después se devaluó el mecanismo, ¿no? Porque ya al final era el mismo chiste y debates que no tenían mayor sentido. Confío que el debate de hoy tenga altura, que esté a la altura de un debate presidencial. Nosotros estamos pensando en que va a haber, primero, más votación que la última elección. Todo el mundo, los que están trabajando en la calle, dicen que hay mucha frialdad, puede ser. Pero en esta ocasión todos los partidos tenemos de algún modo competencia, porque el Frente antes no tenía competencia, ahora la tiene. Y los partidos menores, los que se estrenan, digamos así, tienen la necesidad de mostrar que existen en la encuesta, porque el 30 es la primera gran encuesta. No es la final, pero sí es una gran encuesta. De modo que eso nos compromete a todos. Y el Partido Colorado, no tengo duda que va a ser una gran elección con la presencia suficiente, como digo, para ser decisivo en la elección, decisivo en el cambio y decisivo también en lo que pueda ser la configuración de ese gobierno de coalición de que hablamos. Esta última expresión, me da lugar a otra pregunta también. ¿Les preocupa cómo está la interna del Partido Nacional, teniendo en cuenta obviamente que el Partido Colorado podría tratar un gobierno de coalición con este partido, y teniendo en cuenta la presión humana de una figura como esa, Santoyo y Bueno, lo único que me faltaría ahora es introducirme en los conflictos de otros, ¿no? Todos tenemos nuestra interna, ¿no?
nuestra interna muy civilizada, pero la tenemos que civilizar a cada rato también, ¿no? Porque después se empieza a correr y que la adrenalina sube y la sangre corre, bueno, siempre hay algunas pequeñas cosas. Nos basta con nuestra interna por ahora para introducirnos en la del Partido Nacional. El plebiscito constitucional que planteó el doctor Larrañaga ha tenido una clara intención de recoger una expresión sin ninguna duda mayoritaria en el país de rechazo a lo que los gobiernos frentistas han hecho en materia de seguridad. Especialmente el primero, que fue el que introdujo ese viejo concepto socialista romántico disparatado, la sociedad es la responsable, el delincuente es la víctima de la sociedad capitalista, y en consecuencia se actúa sin la necesaria preservación y defensa de la sociedad honesta, de la sociedad normal, de la sociedad regular. O sea que he valorado la intención del primer día. También dije que por razones jurídicas o de tradición jurídica no lo iba a firmar. ¿Por qué? Bueno, porque siempre he sostenido que algunas materias no son materia constitucional, y simplemente por eso. Hay cosas que sí son materia constitucional. Por ejemplo, si tuviera solo lo del allanamiento nocturno, lo firmaba y lo votaba. Pero hay otras cosas que ya no son tanto la materia constitucional. Ballistas tiene libertad, hay agrupaciones del interior del país que firman y que votan, otras que no, otras que apoyan otra reforma parecida. En mi casa le diría más, los varones no firmamos y las mujeres, empezando por doña Marta, firmaron. ¿Estamos? Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Acabamos de transmitir en directo esta conferencia de prensa que el señor Julio Maricina Sanguinetti, precandidato a la República, al gobierno de la República por el Partido Colorado. Informe especial en vivo de Canal 4, el canal de la familia. Agradecemos a Ricardo que me está haciendo cámara por allí y un saludo a la familia Canal 4, el canal de la familia. Buenas tardes.